Continuamos aquí en @meridiano_CNI, su espacio al mediodía. Gracias por darnos la preferencia entre tantas opciones a esta hora. Usted está ahí con nosotros. Recuerde que cada tarde estamos en estudio 88.5, 88 puntos de la frecuencia modulada con el interactivo CNI, donde cada tarde planteamos las cosas como son. Y hoy contamos con la presencia, tenía unos meses que no venía, pero llegó aquí, del licenciado Nicolás Calderón, director general de los comedores económicos, a quien le damos la bienvenida. Nicolás. Saludos, Oniel. El honor siempre es mío, aquí abriendo la hora del moro. La hora del propósito de la comida. Sí, así es. Nicolás, los últimos días, Puerto Plata, algunas provincias del Cibao de nuevo han comenzado a sonar con el tema de las inundaciones. Los comedores económicos en los últimos años, o desde que se creó, pero en los últimos años por la tecnificación, siempre es una de las instituciones que va de avanzada. ¿Puede darnos alguno de los resultados de lo que ha estado pasando en estos últimos días? Sí, bueno, Puerto Plata ha sido afectado por un fenómeno incluso hasta extraño, porque el día se pasa muy soleado y entonces en la noche llueve y de manera repentina se desbordan algunos ríos y cañadas e inundan barrios, sectores, y lo inunda que las casas se llenan de agua y la gente tiene que salir a esperar que el agua baje por asunto de preservar su vida. Eso comenzó, vamos a decir, el jueves pasado en la noche. De repente comenzó a llover a las 7 de la noche aproximadamente y ya en eso de las 11 de la noche el río se estaba desbordando y estaba haciendo o se estaba adueñando de algunos barrios. Nosotros, eso fue como a las 11 de la noche, ya a las 7, 8 de la mañana, los comedores estaban llegando a los lugares afectados, junto de la mano con brigadas de obras públicas, el general Gonel al frente de esas brigadas, y comenzamos lo que es, por ejemplo, ahí estamos viendo imágenes de esos barrios donde estamos distribuyendo comida en coordinación con algunos socorristas que han estado colaborando desde el primer momento. ¿Esos son los barrios que están cerca del malecón ahí? Sí, okay. Sí, esos son detrás barrios del que muelle. Sí, detrás del muelle, como por ejemplo Aguas Negras. Sí. Entonces, por ejemplo, barrio Los Haitises, en Sosúa. El caso es que ese fenómeno tan extraño que ha estado afectando Puerto Plata últimamente, gracias a Dios, ya ha dejado de llover y la ciudad ha dejado de sufrir de manera repentina esas inundaciones y está como retornando a la normalidad. De hecho, hace unos minutos, no ni 20 minutos, hablaba con el gobernador, con don Iván, que siempre todos los días le llamo para ver cómo ha amanecido la zona, y el coronel Quintana, el jefe de la base aérea allá, que es un gran trabajador social, es de las personas que a las 2 de la mañana está con un capote metido en los barrios, sacando gente, cuando hay este tipo de fenómenos. Y nos dicen que ya la cosa está bajo la normalidad, dentro de los parámetros normales. No obstante, los comedores desde el viernes pasado, las lluvias fueron jueves y ya el viernes nosotros desde temprano estábamos ahí. Hemos estado trabajando un trabajo continuo y al día de hoy hemos distribuido sobre las 15.000 raciones cocidas a las personas afectadas, porque fue que las viviendas se inundaron, las estufas muchas se dañaron, otras han sido ya recuperadas. Entonces lo que el gobierno a través del plan de asistencia social cambia las estufas, los comedores están entonces brindándole los alimentos cocidos a esas personas que fueron afectadas. Pero también otras familias han sido beneficiadas con la entrega de raciones crudas, aquellos que sus aguares no fueron afectados, le estamos entregando raciones crudas para que ellos puedan sostener su familia durante esos días de calamidad, porque entonces la mayoría de esas personas que viven en esos sectores son gente que viven del chiripeo, del empleo informal, y esos días no pueden salir a buscársela, están ahí cautivos en su casa. Entonces los comedores les suplen también raciones crudas para poder garantizar la alimentación de esas familias que no han podido salir a buscar el sustento de sus hijos. Una pregunta, Nicolás. Es bien sabido que el año pasado, por ejemplo, con las lluvias, el tema de las inundaciones afectó a bastantes provincias. Los comedores jugaron un papel estelar junto con otras instituciones. De hecho, el presidente de la República, en su discurso de 27 de febrero, les daba una felicitación, que yo la vi muy correcta, a propósito de todo lo que ustedes hicieron. Pero parece ser que este año, a propósito del fenómeno del niño o la niña, quién sabe, parece ser que las lluvias continuarán golpeando. ¿Cuál es el plan estratégico que ustedes tienen a desarrollar previendo
todos estos fenómenos, que hayan catástrofes, que hagan lluvias y que la gente lamentablemente necesite de la asistencia de ustedes. ¿Qué ustedes tienen previsto? Bueno, nosotros tenemos un plan de contingencia a cualquier situación de emergencia, poder enfrentarlo, como por ejemplo el caso ahora de Puerto Plata. Jueves en las noches se inunda y ya el viernes nosotros estábamos ahí dando respuesta. Nosotros siempre vivimos trabajando de la mano. Hemos hecho una sinergia muy buena con organismos de socorro, como el caso del COE, Defensa Civil, Fuerza Armada, Policía Nacional, las gobernaciones provinciales. Entonces vivimos en lo que es alerta constante. Aún no haya lluvia, aún no hay una situación, los comedores siempre monitorean diariamente la situación a nivel nacional y tenemos elaborado un plan de tan pronto ocurre en una provincia una alerta, entonces nosotros preveemos reforzar el comedor local, primero, el comedor productor que está en la zona. Y segundo, las unidades móviles que tenemos en el área, las tenemos en alerta para que lleguen en no más de 2 o 3 horas, estén en el lugar afectado. ¿De cuántos comedores contamos para que la gente sepa más o menos de lo que estamos hablando y de cuántas unidades para que lleguen a esos lugares que son afectados rápido? Bueno, tenemos 40 unidades móviles y unos 37 comedores productores. Aparte de que estamos aperturando más comedores en algunos lugares muy recónditos de la República, porque los comedores tienen un gran compromiso y es un compromiso del país que se ha contraído con organismos internacionales como el caso de la FAO, el caso del Programa Mundial de Alimentos. Nosotros somos de los países que ha hecho el compromiso de cumplir con los objetivos del Millennium y el primer objetivo es eliminar el hambre en estos países. Y la República Dominicana ha avanzado mucho. Nosotros hemos logrado reducir el hambre en más de un 50% de la República Dominicana. Eso es bueno. Estamos hablando, por ejemplo, en el año 2013, la FAO certificó que la República Dominicana había bajado el hambre en algunas personas que sufren esta terrible situación de un 30.4 a un 15.4. Y los números ahora nos indican a esta fecha, 2018, que estamos por debajo de un 12. O sea, estamos avanzando. Casi un 60%. ¿no? Sí, estamos avanzando con pasos firmes hacia la eliminación del hambre en la República Dominicana. Y eso se debe a las sabias orientaciones y las políticas correctas que ha venido implementando el señor presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, en beneficio de esos dominicanos que menos tienen. El presidente de la República ha estado con lo que es su visita sorpresa, contribuyendo a crear más dominicanos, insertar más dominicanos en lo que son los sistemas de producción nacional, con la generación de empleo de calidad, con la generación de riquezas, que esos dominicanos que antes eran excluidos social, hoy son parte de lo que es, vamos a decir, el dinamismo económico dominicano. Una pregunta. Frecuentemente te veo en la prensa, en las redes sociales, que haces acuerdos interinstitucionales de diversas cosas. Eso es como difícil que le pregunten a los funcionarios, porque ellos hacen esa pregunta y a veces la gente ni siquiera sabe qué beneficia eso. Pero yo te veía, por ejemplo, con el director del IAD, que tú hacías un acuerdo, luego con una comisión de la FAO, del Hospital Marcelino Vélez. ¿En qué han consistido esos acuerdos que hacen los comedores económicos con esas instituciones y cómo le beneficia eso al pueblo? Bueno, por ejemplo, con el director del IAD, el eficiente amigo Emilio Olivo Toribio, llegamos a un convenio, un acuerdo, donde hay lugares que hay la necesidad, valga la redundancia, de construir un comedor. Pero ¿qué sucede? Nosotros no tenemos terreno. El IAD posee terreno en toda la geografía nacional. Entonces nos cede, si identificamos un terreno y es del IAD, nos cede una porción de terreno para poder construir un comedor y ese comedor entonces poder darle servicio a la comunidad, como es el caso, por ejemplo, de Cristóbal. En Cristóbal, tras una visita sorpresa realizada por el señor presidente de la República. ¿Dónde queda eso? Eso está en Jimaní, en la provincia de Independencia. Es un municipio que tiene unas 20.000 personas, donde la gran mayoría son personas de clase media, baja, muy baja. Entonces el presidente estuvo en Cristóbal y en ese lugar vio la necesidad de que se construyera un comedor económico, nos llamó, se hizo el levantamiento y el IAD tenía un terreno disponible que nos lo cedió. Y ya al día de hoy ese comedor está en ejecución. Ya en esta semana están trabajando en lo que es la zapata para comenzar a subir lo que son las paredes. Pero ya en 3 meses a 4 tendremos ese comedor funcionando. Y ese es de los
convenios beneficiosos porque beneficia directamente a una población muy pobre. ¿De cuántas raciones estaría listo ese comedor más o menos para ofrecerle a la población de Cristóbal? Bueno, estamos hablando que ese le vamos a colocar una capacidad instalada que sobrepase las 20.000 raciones diarias para poder garantizar también algunos expendios cerca de la zona, en algunos batalles, porque es una zona donde hay muchos batalles y que hay grandes focos de pobreza. Pero también, por ejemplo, con el hospital Marcelino Vélez, por ejemplo, nosotros hicimos un convenio que no es más que el hospital está siendo sometido a un proceso de remozamiento, de remodelación y de actualización. Entonces, la cocina, lógicamente, hay que intervenirla para poder trabajarla, modernizarla. Entonces, no se puede parar el servicio del hospital. El hospital tiene que seguir internando gente y atendiendo personas. Esas personas internas y el personal médico del hospital, entonces los comedores les suplen los alimentos a través de una cocina móvil que tenemos instalada en el Marcelino Vélez, desde la época que firmamos el contrato, el acuerdo, el convenio. O sea, nosotros le estamos dando un servicio tan pronto ya el hospital quede remozado totalmente y el comedor les ha entregado al hospital. Bueno, pues nosotros salimos y ellos continúan su vida habitual, sus labores habituales. Otro, por ejemplo, la FAO, o el Programa Mundial de Alimentos, hemos llegado a acuerdos donde ellos han comenzado a tecnificar y a certificar el personal de los comedores económicos para el manejo de situaciones en momentos de catástrofe a nivel nacional. ¿Nos puede dar un ejemplo de esa tecnificación, hacia dónde va dirigida más o menos? O sea, por ejemplo, Juana Vicente, por poner un nombre imaginario, ella se tecnificó con la FAO y ahora ella sabe que la comida, antes de servirla, hay que hacer tal o tal proceso, ¿cuál? Sí, por ejemplo, nosotros ya impartimos los seminarios en toda la región sur del país, en los comedores de la región sur. Ahora estamos trabajando con el norte. ¿Qué se le da? ¿Qué es lo que se le imparte? Precisamente el manejo adecuado de los alimentos, la inocuidad, cómo conservarla, cómo no mezclar un alimento con otro y cómo lo afecta. O sea, le llevamos conocimiento que aunque lo tienen de manera empírica porque trabajan en el día a día en eso, pero ya de manera científica y con datos fehacientes se le dice el por qué no se puede hacer una cosa y por qué hay que cada vez tratar de implementar buenas prácticas en el manejo de esos alimentos. Y entonces esas experiencias son adquiridas y son puestas en práctica en beneficio del usuario que diariamente acude a los comedores económicos. Y eso ha sido muy provechoso porque se le emite una certificación, un certificado de participación tanto de comedores como del Programa Mundial de Alimentos, que de una u otra forma le da cierto nivel o categoría al empleado de comedores porque lo viene haciendo como un personal ya certificado para esos trabajos. Mucha gente tenía antes el mito, y lo digo antes porque yo he tenido la oportunidad de probar los alimentos de los comedores, pero antes existía el mito de que la comida de los comedores, como que eso era comida de baja calaña. Mucha gente entendía, no, yo no como eso no sirve. Sin embargo, en los últimos tiempos uno ha escuchado a personas de todas clases decir que ha probado los alimentos y cómo le ha gustado la calidad. ¿Qué ustedes hacen para mantener la certificación de la calidad de los alimentos que ustedes sirven, Nicolás? Bueno, nosotros tenemos un cuerpo de inspectores que vigila celosamente lo que producimos, pero también tenemos un cuerpo de check reconocido. No me digan. Sí, sí, por ejemplo, con nosotros trabajan personas como Isaura Jiménez Pino, que durante muchos años trabajó con May Mercedes. May Mercedes estuvo trabajando con nosotros hasta el momento de su fallecimiento. También tenemos, por ejemplo, a Wandy Robles, que trabaja con nosotros en los comedores. Y hay un sinnúmero de personas que incluso son profesores de hotelería y turismo, sobre todo en el área de cocina, en universidades prestigiosas de este país, y que son empleados encargados de control de calidad, son check en comedores económicos. O sea, nosotros tenemos un personal capacitado que vigila celosamente y cuida lo que es la calidad del servicio que brindamos. O sea, aunque ustedes están en el sector, en el quintil más bajo por la situación económica, pero no es que ustedes le brindan lo peor, sino lo mejor. Lo mejor, porque incluso nosotros no tenemos, y es difícil que aparezca en el país, un público más exigente que una persona pobre, una persona de escasos recursos, que, por ejemplo, usted y yo no podemos comer cualquier cosa, cualquier día, y no nos afecta,
Pero una persona que es pobre por muchas limitaciones económicas, se dice, no, yo no como un locro pica pica, yo no como tal cosa. Eso, entonces, que uno se lo come de manera ordinaria y normal. Claro. Entonces, pero hay gente que entiende que eso es ofenderlo. Sin embargo, en comedores todos los productos que manejamos son de primera calidad, el arroz de clase A, la habichuela de primera, las carnes son carnes de primera certificadas y eso se le brinda al público consumidor. Ahora, ¿qué sucede? La gente siempre asocia el precio de la comida con la calidad, que no tiene nada que ver. No. A nosotros producir un plato de comida no cuesta lo mismo que a un restaurante privado, no cuesta lo mismo. Lo único que el restaurante privado lo vende con un margen de beneficio y nosotros lo vendemos con un subsidio, que en vez de ganarle nosotros perdemos. Y no es que perdemos porque el Estado no pierde, sino que invierte en la salud y en el bienestar de la gente de muy escasos recursos. La última vez que viniste aquí, Nicolás, que hablamos un poquito de tu historia y todo eso, uno de los puntos que quedó inconcluso, porque apenas lo tenías como visión en tus proyectos, era el tema de la construcción de varios comedores económicos en el país. Tú hablaste ya del de Cristóbal. ¿Hay otros comedores previstos para este año 2018? Sí, de hecho nosotros ya dejamos inaugurado hace como un año un comedor en Boca de Cachón. Sí. Que desde ese comedor hoy en día se le está dando servicio a más de 2.000 personas diariamente. Diariamente. Que antes no tenían acceso tan fácil a una correcta y adecuada alimentación. De hecho, en una visita sorpresa que hizo el presidente, la 198, estuvo en Tierra Nueva y ordenó que se le llevaran los servicios de comedores a Tierra Nueva y desde este lunes se está despachando diariamente más de 500 y 600 raciones de comida cocida a las personas de Tierra Nueva. O sea, ese comedor está dando un servicio eficiente y productivo en beneficio de esas comunidades muy pobres. Pero también nosotros tenemos previsto la construcción de un comedor en Batey 6, que pertenece a la provincia Bauruco. Bauruco, pero Neiva. También vamos a construir otro comedor en Batey 7, que es de la provincia Independencia. Estamos trabajando con el proyecto y en los próximos días estaremos ya entregando los fondos para la construcción de un comedor en los llanos de San Pedro de Macorís. También se está trabajando en un comedor aquí en los predios de Bauruco, que es en Batey 5 también. Y se está trabajando en Galván de Neiva también. Y el comedor de Neiva que también va a ser remozado. O sea, nosotros tenemos una cartera de proyectos que Dios mediante esperamos que Dios nos dé la fuerza para poder impulsarlo y concluirlo, que la gente tenga en este año esos comedores dándole el servicio. ¿Cómo el equipo que te acompaña y tú? O sea, ellos llegan un lunes y dicen, vamos a hacer un comedor en Los Llanos. ¿Cuál es el proceso para ustedes construir un nuevo comedor y de dónde sale esa idea? Bueno, primero nosotros nos guiamos por el Mapa Nacional de la Pobreza, que nos indican los lugares donde todavía la pobreza es muy acentuada. Luego hay un departamento que es el de planificación, se encarga de todos los proyectos, hace el levantamiento, eso se pasa a ingeniería, ingeniería hace el presupuesto y después que ya tenemos el proyecto concebido, entonces se convoca, o sea, se buscan los recursos y se convoca un proceso de licitación. Entonces, al proceso de licitación acuden empresas que le interese participar y normalmente gana de acuerdo a la evaluación que hace el comité de licitación y el departamento de ingeniería gana la mejor oferta, la que presente mayores ventajas para la institución. Comedores Económicos acaba de recibir, yo le doy mucho seguimiento a comedores, por eso no es que leí anoche, no es que siempre veo las actividades de ustedes. Comedores Económicos acaba de recibir una certificación o un premio de parte de la Dirección de Compras y Contrataciones. Hemos escuchado en los últimos tiempos de instituciones que por H o por R no cumple con los requisitos para que sea premiada o para que por lo menos se le tenga en cuenta. Pero también he visto que el MAP, el Ministerio de Administración Pública, constantemente habla del manejo transparente de los fondos. ¿Tú puedes hablarnos un poquito de cómo manejan eso y cuál es la visión que le has impregnado para que todo el cuerpo que te acompaña pues haga las cosas correctamente? Bueno, la ley está ahí, es simplemente darle cumplimiento, uno trabajar bajo esos parámetros
que la ley le establece, esos procedimientos. Por ejemplo, en la Comisión de Ética y Combate a la Corrupción que dirige el licenciado Lidio Cadet, ese gran amigo y compañero admirado, desde hace meses que nos otorga cada mes, cada vez que hace la evaluación de los procesos de transparencia de la institución, a través de una evaluación internacional. Ellos tienen un esquema internacional y miden todas las instituciones públicas, no solamente comedores, pero en nuestro caso siempre sacamos el 100% en cada evaluación que se hace. En el caso de la certificación o reconocimiento que nos hizo ayer, compras y contrataciones, se debe a que se cambió lo que es el sistema de compra. Antes existía lo que era el SIGE, que era el sistema integrado para las contrataciones públicas, y se cambió al portal transaccional, que es algo donde es más abierto a la participación de suplidores y contratistas, pero es más apegado, o vamos a decir más riguroso en los procedimientos legales que hay que cumplir para celebrar cualquier proceso. Entonces, de unas 160 y tantas instituciones que se le instaló como el programa piloto, decidieron hacer un corte y solo 40 instituciones, vamos a decir, cumplimos en el 100% con los estándares establecidos por ese nuevo sistema de compra. Entre ellas está Comedores Económicos, y a eso se debió la certificación y el reconocimiento hecho ayer por ellos, y al cual agradecemos, y agradecemos al señor presidente, que ha sido, vamos a decir, la fuente inspiradora para poder uno entonces toda esta iniciativa asumirla con el compromiso debido. Entonces, para que entendamos bien, yo soy suplidor del Estado. Antes, quizá yo tenía un amigo, Nicolás era mi amigo, y yo iba donde Nicolás, ayúdame a salir en este concurso, a que yo pueda salir beneficiado. Y eso era una práctica común antes, pero producto de todas las leyes, de todos los cambios que se han hecho, de estos portales de transparencia, entonces las cosas han ido mejorando. En el caso de ustedes, si una persona quiere ser suplidor de los comedores, ¿qué tiene que hacer? Mire, ya ni siquiera una botellita de agua de 20 pesos puede uno comprar de manera directa. Lo primero, si necesitamos una botellita de agua, es que usted sube la necesidad que tiene la institución en el momento al sistema. Y eso lo ven todos los que tienen el interés en ser suplidor del Estado, están pendientes a las instituciones que realizan compras. Entonces comienzan a ofertar, a decirle, mire, yo le suplo esa botella de agua por este precio y en estas condiciones. Y entonces comienzan, vamos a decir, la competencia, de la cual la institución se beneficia, porque normalmente entonces compra el producto de mayor calidad, normalmente quizá al menor precio y con mejores condiciones. Y entonces así es que consiste. Ya se acabó desde hace tiempo que yo podía decirle, por ejemplo, Niel, tráigame un camión de botella de agua. Y entonces hacía una orden de compra interna y ya ese era, vamos a decir, el soporte para yo poder generarle el pago una vez usted entregar el producto. Ya no, ya eso, las órdenes de compra no se emiten en la institución, se hace un sistema en línea que es manejado por contrataciones públicas. Y entonces, si usted no tiene un proceso que avale esa compra que usted va a hacer, simplemente el sistema le tumba esa orden y no puede entonces generar papeles, no puede hacer pago, no puede hacer ningún compromiso. Y entonces, en caso de, el suplidor entonces pierde lo que es, vamos a decir, el producto servido o el bien servido. ¿De cuántos empleados estamos hablando que tiene Comedores Económicos aproximadamente? 2.000 empleados más o menos. ¿Cómo ustedes logran, Nicolás, que esos 2.000 empleados, cuando hay situaciones de emergencia como las que vivimos el año pasado, por ejemplo, puedan dividirse en tantos pedazos? Porque conocemos el testimonio de algunos que hasta tuvieron que amanecer en algunas provincias trabajando a fin de que la gente pudiera tener por lo menos sus alimentos calientitos. O sea, ¿cómo ustedes manejan ese tema? Bueno, no que tienen hasta que amanecer, amanecen. Estamos hablando de que nosotros tenemos de manera fija en la nómina unos 1.886 empleados y el resto un personal contratado que tenemos que nos prestan servicio, lo que llega a 2.000 empleados aproximadamente. Ese personal siempre está presto a servir. Por ejemplo, volviendo a Puerto Plata, tan pronto ocurrió la lluvia, el personal de cocina móvil llegó a Puerto Plata y desde el viernes pasado nosotros tenemos un personal
que está pernoctando en Puerto Plata, muchas veces en condiciones inhóspitas, pero con el deseo, que es lo que lo mueve, la voluntad del servicio al prójimo. Ellos saben que donde llegan hay dominicanos que necesitan de ellos y ellos por eso se esfuerzan en llegar y dar un buen servicio a esos dominicanos afectados. O sea, ese personal está siempre presto a hacer su maleta, a hacer su bulto y arrancar a donde sea necesitado en ese momento. De aquí en adelante, apenas estamos en marzo, y me gustaría saber cuáles otros proyectos tiene la institución a fin de poder llegar a mayor personas y seguir reduciendo los índices de pobreza en la República Dominicana. Bueno, nosotros, porque pobreza sería una cosa, hambre otra. Pobreza que también vamos muy bien en lo que es la reducción de pobreza, ya que el país logró, y eso incluso el presidente lo expresó en la Asamblea Nacional el pasado 27 de febrero, bajar la pobreza de un 39 a un 25%, o sea, un 14% menos, mientras que la clase media pudo subir personas pobres a clase media un 8%, o sea, pudo expandirse en un 8% más. O sea que también en eso el gobierno ha estado sacando buenas notas, ha estado sacando buenos puntos. Nosotros tenemos como objetivo fundamental seguir cumpliendo con un programa que sea inclusivo, que incluya gente, en vez de excluyente, pero personas que hoy en día tienen difícil acceso a la alimentación. Y vamos a continuar construyendo comedores, vamos a continuar llegando a más personas, vamos a ver cómo comenzamos también el cambio de las unidades móviles que tenemos por unidades ya más modernas, ya que estas tienen bastantes años, desde aquella vez que las construimos, y vamos a trabajar en lo que es la dignificación del pobre. Por ejemplo, nosotros, y esto lo que quiero mostrar, nosotros tenemos en carpeta la construcción que ya se está trabajando de acuerdo a un convenio que vamos a arribar en los próximos días con la Lotería Nacional, donde este comedor va a quedar en funcionamiento en la feria, o vamos a decir aquí en el Centro de los Héroes. En el Centro de los Héroes. La feria, la gente dice, no, eso era Trujillo, que decía la feria. Bueno, en el Centro de los Héroes. Eso va a estar en la Avenida Independencia con Jiménez de Moya, en el edificio de la Lotería. Desde ese comedor nosotros le estamos instalando una capacidad, vamos a decir, de unas 25,000 raciones cocidas diarias. Vamos a suplir alimentos a barrios como El Manguito, Matambre, el mismo Centro de los Héroes y también los demás barrios que están en los kilómetros. O sea, con acciones como esta, nosotros vivimos dando constantemente golpes muy fuertes y contundentes al hambre en la República Dominicana, porque ese comedor, aún lo veamos con unas condiciones higiénicas, modernas, muy hermosas, en ese comedor va a poder comer diariamente el limpiabota, el triciclero, el chiripero, el que está en el semáforo limpiando vidrio, va a poder ir a ese comedor y exigir su servicio a un módico precio y una comida de calidad servida en esas condiciones. Estamos hablando de un lugar hasta con aire acondicionado central. No me diga, pero sí, ahí la comida va a costar como 100 pesos mínimo. No, económica. Ahí pensamos establecer unos 25 pesos. Mira, pero el caso es que en esa zona a cualquier persona un plato de comida le cuesta entre 150 y 175 pesos diarios. Aquí, ese mismo plato de comida debe estar costando 25 pesos. O sea, estamos hablando de un 150% menos que el valor en la calle. O sea, este gobierno es un gobierno que piensa en la gente, que piensa en el pobre y que siempre lo hace en el sentido de dignificar la clase de menos ingresos. ¿Cuál es el presupuesto de este año, Nicolás, que tienen ustedes, con que cuentan? Porque el año pasado, me imagino que con el tema de las emergencias, prácticamente agotaron su presupuesto. Entonces, este año ya comenzaron las emergencias por aquí y por allá. ¿Qué presupuesto tienen ustedes? Bueno, tenemos en el renglón de alimentos y bebidas unos 1.000 millones de pesos. Y con eso, aunque no alcanza, pero como buen dominicano nos la bandeamos, como dicen, tratamos de hacer lo posible. Y yo diría que Dios siempre nos ve con buenos ojos y nos permite llegar cada vez a más dominicanos con los mismos recursos. Y agradecido siempre del presidente de la República, que cada vez que uno le toca la puerta o cada vez que tenemos la necesidad, entonces nos sirve siempre con mucho amor, porque él sabe que esto es para una causa con la que él se identifica, que es la causa de poder ayudar a la gente pobre. Tú hablas de 40 cocinas móviles, sí, y según sus estudios,
más o menos cuántas más se necesitarían para cubrir de manera mucho más eficiente, porque lo hacen muy eficiente, pero de manera más eficiente el territorio nacional. Bueno, se necesitaría tener algunas, quizás 20 más cocinas, quizás 30, entre 60, 70. Ahora, estamos en la etapa, en el momento, donde lo que necesitamos comenzar también a reemplazar ya unidades que han sido ya muy usadas y hay que tratar de ir reemplazándolas para que luego no comiencen a deteriorarse o dañarse con más frecuencia en el uso cotidiano. ¿Cuántas raciones puede producir una cocina móvil así rápido en casos de emergencia o en casos normales? Bueno, las cocinas están diseñadas para producir hasta 10.000 raciones cocidas diariamente. No me diga. Sí, y esas cocinas lo hacen con mucha eficiencia, ya que cuando las construimos, le instalamos una maimita y un sartén volteable, cada una de 40 galones, que nos permite hacer un proceso de cocción de arroz, que es donde el dominicano fundamenta su dieta. En media hora nosotros podemos tener un saco de arroz listo, que un saco de arroz equivale a 500 comensales. Muy bien, eso está calculado por los científicos. Nicolás, hemos llegado al final. Me gustaría que en estos 30 segundos que nos quedan, tú le envíes un mensaje a las personas que utilizan y a los que no utilizan comedores económicos a fin de que se animen. Bueno, no, nosotros somos una institución abierta de servicio y que las puertas están abiertas para todo el que sienta la necesidad y quiera visitarnos, pues estamos en la mejor disposición de atenderlo siempre con los brazos abiertos. Bueno, así habla Nicolás Calderón, administrador general de los comedores económicos. Lo vamos a ver con mucha frecuencia en todo este tiempo. Esperemos que no sea por catástrofe, que sea sirviendo con nuevos comedores y todo eso. Ustedes, nos encontramos esta tarde en Estudio 88.5 en el Interactivo CNI. Y esta entrevista usted la va a tener a partir de esta tarde en Canal Nacional de Informaciones en YouTube. Suscríbase, automáticamente le llegarán todas las entrevistas, comentarios que hacemos aquí. Si le gustó o si quiere analizar parte de lo que hemos hablado hoy con Nicolás Calderón, pues ve esa entrevista, véala de nuevo. Nos vemos esta tarde, pásenla bien.